Bienvenidos a un nuevo video tutorial y hoy quiero compartir contigo una herramienta que estoy segura que te va a ser de utilidad para tus en vivos y se trata de Nightbot. Nightbot es un bot moderador que te va a permitir obtener estadísticas de tus en vivos, generar filtros anti-spam, gestionar sorteos, agregar comandos personalizados y muchas cosas más. Y lo mejor de todo, es gratis. Y hoy te estaré enseñando cómo vincularlo a tu canal de YouTube, además de configurar algunos de sus comandos. Este mismo procedimiento lo puedes realizar para tu cuenta de Twin. Así que quédate hasta el final para que puedas realizarlo. Lo primero que debemos hacer es acceder a la página de Nightbot. No te preocupes, el enlace hacia esta página te lo voy a estar dejando en la caja de descripción. Una vez que accedas a ella, del lado derecho vamos a tener un botón de login para poder acceder a Nightbot. Vamos a hacer clic allí y aquí están las diferentes plataformas con las cuales te puedes conectar. Y son las siguientes: Twin, YouTube y Trovo. El ejemplo del día de hoy lo vamos a estar realizando con YouTube, pero el procedimiento para poder conectarte con Nightbot va a ser el mismo para las tres plataformas. Vamos a seleccionar YouTube y nos direcciona a la siguiente página donde tendremos que elegir la cuenta con la cual queremos acceder a Nightbot. Esta es tu cuenta de Gmail. En este caso solamente seleccionamos la cuenta. Una vez que seleccionamos la cuenta, nos va a aparecer la siguiente ventana que nos indica que Nightbot quiere acceder a tu cuenta de Google. Es aquí donde vas a dar los permisos para que Nightbot pueda ser moderador de tu canal de YouTube, para que pueda administrar tu contenido. Si lo deseas así, dale permitir. Haremos clic acá en permitir. Nos aparece la siguiente ventana donde vamos a estar visualizando estas estadísticas. Las estadísticas son referentes a este periodo de tiempo en el que se han realizado transmisiones. Si es la primera vez que tú estás ingresando acá, no vas a visualizar esta información, pero básicamente las estadísticas son de los mensajes que fueron enviados, los comandos ejecutados y los timing out. Los timing out son todas aquellas restricciones que realizó Nightbot durante la transmisión. Nightbot es un bot muy estricto referente a la protección de anti-spam, y si las personas envían muchos emoticones, escriben en mayúsculas con símbolos extraños o repiten mucho algunas palabras, pueden ser suspendidas por Nightbot y también por enviar enlaces durante la transmisión. Si tú no quieres que sea así de estricto, tienes que configurarlo en las opciones que luego te voy a mencionar a continuación, de acuerdo a tus preferencias. Llegados a este punto, ahora sí vamos a vincular a Nightbot con nuestro canal de YouTube. Para esto nos vamos a dirigir a este botón azul para ingresar al canal. Una vez que esté en rojo, nos aparece la siguiente ventana. Esta ventana nos brinda la dirección de Nightbot, del canal de Nightbot. Esta es la que vamos a copiar. Copiamos el enlace, clic derecho, copiar, y nos dirigimos a nuestro canal de YouTube. Lo tengo acá en la segunda pestaña. Tocamos la foto del canal, YouTube Studio, y una vez que se cargue nos vamos a dirigir a la opción de configuración. En configuración nos vamos a ir a la quinta opción, que es comunidad. Y aquí vamos a estar agregando a Nightbot como moderador. Yo ya lo tengo acá, pero si tú no lo tuvieras, lo único que tienes que hacer es pegar el enlace que te acabo de mencionar, le das Enter y fíjate, acá te aparece Nightbot, lo seleccionas y le das guardar. Yo no tengo que guardarlo porque ya lo tengo acá como moderador, pero tú tienes que guardarlo para que pueda ser tu moderador.
Una vez realizado este procedimiento, ahora sí, tenemos a Naibo como moderador en nuestro canal de YouTube y podemos comenzar a configurar los comandos. Comandos. Naibo tiene dos tipos de comandos: comandos personalizados, que son los custom, y comandos que vienen por defecto, los default. Vamos a estar estudiando los comandos default. Estos comandos ya vienen preestablecidos en nuestro bot. No podemos modificarlos ni eliminarlos. Existe una lista completa de todos los comandos que tiene disponibles. Tenemos comandos como command, que permite obtener la lista de los diferentes comandos existentes. Tenemos comandos como commercial, que permite correr un comercial durante el stream si este canal es elegible. Comandos como gamer, que nos permiten mostrar si el juego que se está ejecutando y que también puedes modificarlo si estás autorizado. Tenemos comandos como poll, que permite efectuar una encuesta durante la transmisión. Songs, que permite solicitar una canción de tu preferencia en el momento en que lo ejecutas. Para poder llamar este comando en el chat solo tienes que colocar el símbolo de exclamación y el nombre del comando. Acá los podemos ver en este panel. Se observa su estatus, se observa el nombre del comando y las acciones que podemos realizar con ellos. Como les mencioné anteriormente, los comandos default no pueden ser modificados ni eliminados. Solamente tenemos opciones que podemos hacer con ellos. Podemos activarlos, desactivarlos y también podemos colocar el tipo de usuario que puede utilizar referente comando. En este lado de acá, del lado derecho, en opciones, si pulsamos en disable se va a desactivar el comando. Acá lo tenemos activo, ya pasó a desactivado. Lo voy a colocar nuevamente en activo, dirigiéndome al segundo botón, seleccionándolo y me lo va a activar. Estos comandos, si ustedes desean, pueden activarlos o desactivarlos según su preferencia. En el tercer botón, si colocamos allí, si hacemos clic allí, vamos a ver los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar el comando, desde el propietario, moderador, regulares, miembros del canal o todo el mundo. Tú vas a decidir, según tus preferencias, quiénes pueden utilizar el comando, seleccionando acá. Luego tenemos un apartado que se llama countdown, donde tú vas a mencionar qué tiempo debe transcurrir para que se ejecute nuevamente el comando una vez que haya sido llamado. Acá le puedes colocar el tiempo, desde 5 segundos o más. Todo de acuerdo a tus preferencias. Y le das zoom para enviar. Tú eres el que vas a decidir qué tipo de usuario puede utilizar estos comandos y si los deseas activos o inactivos. Y acá hay una ayuda que te va a permitir conocer cómo se utiliza cada comando. Si lo deseas, si quieres explorar más, como está en inglés, puedes traducirla al español con un traductor, pero te puede servir de referencia. Volvemos acá a la ventana de los comandos y ahora vamos a estudiar los comandos custom, que son los comandos personalizados. Los comandos personalizados son todos aquellos que podemos adicionar, modificar y eliminar dentro de Naibo, aquellos que podemos nosotros crear. En este panel de control vamos a observar el nombre del comando. En este caso tengo uno llamado buenas. El mensaje que se va a ejecutar una vez que aparezca esta palabra o comando dentro del chat. ¿Para qué tipo de usuario se va a ejecutar? En este caso lo observamos es para todos. Y las acciones que podemos realizar, podemos modificarlo en este recuadro amarillo que tiene el lapicito y podemos eliminarlo en este otro que es de color rojo y tiene el botecito de basura. Arriba vamos a ver un botón azul con este símbolo de más que nos indica que podemos añadir más comandos. Hoy vamos a estar añadiendo un comando para saludar similar a este, que indica que cuando las personas mencionen esta palabra buena se me va a ejecutar este mensaje. Bueno, vamos a hacer uno, pero para cuando la persona diga hola.
y otro para que se despida. Cuando la persona se despida del chat, nosotros le vamos a enviar un mensaje. También uno para las donaciones, para enviar los enlaces para que las personas puedan realizarnos donaciones. Entonces nos vamos a este botón, al botón azul, hacemos un clic, nos aparece esta ventana donde vamos a colocar el nombre del comando. Al inicio les mencionaba que podemos llamar a los comandos colocando el signo de exclamación y el nombre del comando. Pero en este caso, como queremos que cuando la persona escribe una palabra se ejecute una acción, solamente vamos a colocar la palabra que va a desencadenar esta acción. En este caso, quiero que cuando las personas escriban hola, Naibob les salude por su nombre. Entonces voy a escribir hola, que va a ser el nombre del comando que va a ejecutar la acción, y acá abajo el mensaje. Entonces, cuando digan hola, el mensaje va a ser saludos. Quiero que escriba el nombre, entonces para eso voy a utilizar una variable especial que me permite obtener el nombre de la persona. Y eso es colocando el símbolo del dólar. Y entre paréntesis voy a escribir una variable llamada user. Esto que estamos viendo acá. Entonces va a decir saludo, el nombre de la persona, seguido de una bienvenida. Bienvenido o bienvenida, según sea el caso. Puedes colocar acá el símbolo del arroba para que esté para los dos. Gracias por venir. Luego tenemos acá en User Level, vamos a colocar para qué tipo de usuario va a estar disponible este saludo. En este caso, acá en esta pestaña de opciones, vamos a ver que para el propietario, para el moderador, para las personas regulares, los miembros del canal o para todos. Le vamos a colocar para todos para que se ejecute para todas las personas que saluden dentro del chat, que digan la palabra hola. Y en colon vamos a colocar en cuántos segundos se va a activar este comando. En este caso acá tenemos lo mínimo son 5 segundos. Cuando la persona diga hola, esos 5 segundos se va a activar el comando. El alias pues no es necesario, no lo vamos a colocar. Y una vez que agregamos esta información, pulsamos acá en enviar. Y fíjense allá, acá tenemos el nuevo comando. Saludos, dólar, bienvenido, gracias por venir. Para todas las personas. ¿Qué podemos hacer con este comando? Si no queremos que sea así, podemos volvernos para acá, en acciones, modificar, le damos clic allí, nos va a aparecer nuevamente la ventana donde agregamos anteriormente el comando, pero para que lo modifique, si lo quieres colocar en mayúscula, si le quieres agregar un emoji, lo que sea de tu preferencia, si quieres cambiar el tipo de usuario, no quieres que sea para todo el mundo, sino para una persona en específico, lo puedes hacer acá. Y una vez que realices los cambios, simplemente le vuelves a dar en el botón Submit para enviar los cambios efectuados. O si no te parece ese comando, pues simplemente lo borramos. Ahora vamos a probar que esto funciona. Nos vamos a ir acá a nuestra transmisión y acá vamos a colocar la palabra hola. Voy a dar Enter. Una vez que coloco la palabra hola, pasados los 5 segundos, Naibob va a saludar dentro del en vivo. Fíjense, acá tenemos Naibob saluda, saludos, Ana Flores, bienvenido, gracias por venir. Muy bien, ahora nos vamos a regresar a Naibob y vamos a configurar un nuevo comando. En adicional, voy a agregar un comando que me permita mostrar los enlaces para mis donaciones. A este sí le voy a agregar el signo de exclamación
y el nombre del comando. Donaciones. ¿Por qué? Porque puede que coloque un timer que me diga que para las donaciones activen el siguiente comando y les mostrará los enlaces. Entonces acá es donde yo voy a agregar la dirección, como lo menciona aquí, de los enlaces. Entonces me voy acá en este archivo que tengo aquí con mis enlaces de donaciones, copio y los pego. ¿Para qué tipo de persona se va a ejecutar este comando? Para todas, todo aquel que quiera donar, simplemente coloque este comando y se va a ejecutar esta acción. Me va a mostrar el enlace de donaciones. Cada cuánto tiempo se va a ejecutar este comando. Este cargo me va a indicar es cuánto tiempo va a transcurrir para que se ejecute nuevamente el comando. Son 5 segundos. Una vez que yo lo ejecute, para que se vuelva a accionar, deben haber transcurrido 5 segundos. El alias, como le mencioné, no es necesario, entonces enviamos. Acá lo vemos, ya se agregó donaciones para todas las personas. Lo voy a probar. Simplemente debo colocar este nombre, donaciones, tal cual. Donaciones, tal cual. Me voy entonces a mi segunda pestaña donde tengo mi en vivo y voy a activar el comando escribiendo exclamación donaciones. Pasados los 5 segundos debería ejecutarse este comando. Ahí está, ya apareció. Efectuar donaciones, por ejemplo, un enlace de PayPal o de cualquier plataforma que te permita a ti recibir ese dinero. Vamos a seguir con los comandos. Me devuelvo acá a Naibo. Ya tenemos estos. Ahora vamos a adicionar uno para despedirnos. Aquí vamos a colocar la palabra que va a accionar la despedida. Así como hice el de donaciones, puedes hacer el de las redes sociales, que las personas que escriban, por ejemplo, redes y aparezca el enlace de tus redes sociales. En Timer tú, por ejemplo, también puedes colocar esta información. Ahora lo podemos realizar de esa manera. Entonces vamos a despedirnos. Que cuando la persona, por ejemplo, escriba la palabra bye, se ejecute el siguiente mensaje. Hasta pronto. Coloque el nombre de la persona. Para eso vamos a utilizar nuevamente símbolo dólar y entre paréntesis puedo utilizar esta variable user que me va a permitir tomar el nombre del usuario que está despidiéndose y le voy a colocar el mensaje que quiero darle. Hasta pronto, por ejemplo. Gracias por tu apoyo. Si quieres utilizas un emoji. Nuevamente vamos a colocar el tipo de usuario para el cual va a estar disponible en UserLevel. Quiero que esté para todos, que cuando la persona se despida diga bye, aparezca este mensaje. Si no quieres para que cuando diga chao, bueno, que digas chao y aparezca este mensaje. Nuevamente los segundos en los cuales se va a activar, y para que esto esté todo bien, simplemente nos vamos al final y enviamos. Aquí nuevamente se adicionó otro comando, hasta pronto, gracias por tu apoyo, es el mensaje que debería dar. Entonces me voy nuevamente a mi pestaña de en vivo, acá voy a decir bye, palabra bye, y una vez que yo envíe el mensaje, pasados 5 segundos, Naibo debería responderme, enviándome el mensaje. Ahí lo tenemos. Hasta pronto, Ana Flores, gracias por tu apoyo. Muy bien, hasta acá han funcionado los comandos.
Si uno de tus comandos, una vez que tú lo has configurado, no te funciona, tienes que verificar que esté activo, para eso tienes que estar acá en rojo, y que hayas agregado a Naibo como moderador, que fue lo primero que hicimos. Tienes que estar pendiente de eso. Si no has ejecutado estas acciones, Naibo no va a poder ejecutar los comandos. Y bueno, finalmente acá en este panel podemos eliminar los comandos. Simplemente en este botón rojo lo puedo eliminar. Me pregunta si lo deseo borrar, le digo que sí. Y ya desaparece del panel de control. Acá se van a ir agregando cada uno de los comandos que tú vayas creando. Luego de esto vamos a tener estas opciones que están acá, no las vamos a ver el día de hoy. Lo que es los regalos, esta bueno nos muestra acá un registro de los comandos que hemos ejecutado. Este es el de los regalos, pero no lo vamos a ver. Si quieres, escríbeme en los comentarios si quieres verlo más adelante, porque ya el video se está haciendo algo largo. Igual son requests, que es para agregar música, tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver lo que son los spans de protección y los timers. Entonces, en los spans de protección, es lo que les mencionaba al inicio. Los spans de protección nos permiten tener un control de las palabras que se pueden decir en nuestros en vivos, de las acciones que se pueden realizar en nuestros en vivos. Si tú no quieres que Naibo sea tan estricto y esté baneando a las personas a cada momento, pues te tocará desactivar algunas de las opciones como lo hice yo. Cuando las personas envían muchos emojis, escriben en mayúsculas, escriben repetidas oportunidades las mismas palabras o malas frases, pueden ser suspendidas por Naibo porque tiene un span de protección muy activo. Entonces, si tú no deseas que esto ocurra, simplemente en este panel de spam de protección tienes la opción de activar y desactivar las opciones. No lo puedes eliminar, solamente puedes activar y desactivar opciones y agregar las personas a las cuales se le va a ejecutar esta acción. Esta que está acá al principio, acá puedes añadir las palabras en opciones, la lista de palabras que no están permitidas y más o menos el tiempo para el cual, los segundos que va a estar suspendida la persona que diga esta palabra, el tipo de moderador, o sea, para la persona que va a poder ejecutar esta acción. Y tenemos exceso, de cada exceso se refiere al exceso de palabras en mayúsculas, exceso de emoticones. A las personas que envíen muchos emoticones, pues las va a banear. Solamente tengo activo en esta sesión los enlaces. Que la persona que me envíe un enlace, pues sí, automáticamente la va a sacar por cierto tiempo. ¿Qué acciones podemos hacer acá? Bueno, activar y desactivar la acción de el spam de protección. Opciones. Acá las listas de los enlaces que no quieres que envíen, o que si quieres los segundos por los cuales va a estar baneado, lo puedes minimizar, los puedes maximizar. Eso todo va a depender de tus preferencias. El mensaje, si deseas que envíe un mensaje, no está permitido que coloques enlaces. De esa manera lo vas a ejecutar. Y luego de esto tenemos los timers. Los timers son aquellos que se van a ejecutar en cierto periodo de tiempo. Es un panel de control que nos va a permitir ver el estatus como el anterior, el estatus de ese timer, si está activo, si no está activo, el tipo de frase, mensaje que tú quieres dar en ese momento, el intervalo de líneas en las cuales se va a ejecutar y la acción que puedes hacer es puedes activarlo, puedes editarlo o puedes borrarlo. Acá tengo una serie de frases, pero tú puedes tener, por ejemplo, un timer que muestre cada ciertos segundos tus redes sociales, un timer que muestre cada ciertos segundos tus enlaces de donaciones, o si vas a realizar un sorteo o una información importante, también puedes hacer un timer para decir el día X se va a estar realizando un sorteo. Tú vas a colocar cada cuántas líneas se va a realizar esta acción y cada cuántos minutos.
No debería ser muy seguido porque entonces va a ser como un tipo de spam dentro del chat. Eso lo tienes que ir tú verificando. Vamos a colocar, fíjense que acá tengo uno de bienvenida. Puedes colocar uno de bienvenida que se ejecute cada cierto tiempo. Acá lo puse cada 5 minutos entre 2 líneas. Y el de donaciones, si quieres realizar donaciones, puedes hacerlo aquí, donaciones. Vamos a adicionar uno para nuestras redes sociales. Nombre, redes. Intervalo de tiempo, no le voy a poner 15 minutos, vamos a ponerlo inmediato para que nos salga en este momento, aunque tengo algunos allí que creo que se están ejecutando, entonces puede que se nos muestren ahorita. Voy a copiar esta red social, el enlace, voy para acá, la voy a agregar. Ya bueno, el intervalo de tiempo, cada 5 minutos, cada cuántas líneas, 2 líneas, que es lo mínimo porque quiero que se muestre inmediato. El alias, bueno, si tú se lo quieres colocar, no es necesario, no es obligatorio, le damos enviar. Y luego nos vamos a ir a nuestro chat en vivo, donde se debería ejecutar. Pasado cada cierto tiempo se tiene que ejecutar. Por ejemplo, si yo vuelvo a decir hi, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Debería ejecutarse porque es cada 2 líneas que se va a ejecutar. Le pusimos un tiempo, vamos a regresar para ver el tiempo que le colocamos. Redes, aquí se agregó. Cada 5 minutos porque es lo mínimo que tenemos. Si nos vamos a edit, cada 5 minutos es el tiempo. Entonces tenemos que esperar 5 minutos para que este comando se pueda ejecutar. Bien, y transcurrido ese tiempo, acá se muestra nuestro mensaje. Estas son nuestras redes sociales. Tú le haces clic allí y te tiene que enviar directamente a tu red social. Yo coloqué el nombre del canal. Acá lo tenemos. Luego nos vamos de nuevo a Naibo y básicamente esta es la función. ¿Qué podemos hacer? Podemos activar, desactivar comandos. Aquí está el comando de redes. ¿Dónde lo activamos? Está en azul cuando está activo. La acción para desactivarlo, nos vamos en acciones, al botón visable y le hacemos clic allí y automáticamente cambia su estado. Hacemos clic, cambia su estado a desactivado. Quiere decir que no se va a activar en este periodo de tiempo porque ya lo suspendí, o simplemente lo puedo modificar acá en el botón de edit, en el segundo, colocando otra información, colocándole más minutos o más líneas para que se ejecute, para que no parezca spam. Eso va a ser de acuerdo a tus preferencias, o simplemente podemos borrar esos comandos. Acá tenemos una ayuda, Help para ayuda. Te va a mostrar panel de control, una ayuda adicional que tú puedes verificar, soporte también. Esto ha sido todo por hoy. Para suspender el servicio simplemente tienes que llegar acá al botón rojo, en Part Channel, lo desactivas y ya ha salido Naibo, ya se ha desactivado. Acá le damos Logo y ya saliste completamente, cierras tu sesión de YouTube. Lo que te puedo recomendar es que antes de que utilices esta herramienta hagas todas tus pruebas necesarias. Hagas las pruebas para que puedas implementar Naibo y de acuerdo a tus preferencias puedas comenzar a utilizarlo. Hasta aquí el video tutorial sobre cómo vincular Naibo a YouTube. Este mismo procedimiento aplica para las otras plataformas. Si tienes alguna duda, recuerda dejárnoslos en los comentarios y también escríbenos para saber desde dónde nos ves. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si ha sido así, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más.